Quizás ya hayas oído hablar de Kazajistán. Has visto el nombre en un mapa, en una noticia, quizá incluso en algún chiste. Pero, ¿cuántas veces te has parado a pensar qué país es realmente? No es un destino obvio, ni para el turismo ni para las conversaciones de bar. Mucha gente apenas sabe dónde está. Algunos incluso lo confunden con otros istans que hay por ahí. Pero quien ignora este gigante en el corazón de Asia, se está perdiendo uno de los países más fascinantes y surrealistas del planeta. Precisamente por eso, hoy Bellomundo te llevará al interior de este enigmático país y te revelará curiosidades que te harán cuestionar todo lo que crees saber sobre geografía, historia e incluso los límites de la locura humana. Número 1. Ubicación y datos geográficos. Si abres el mapa y amplías Asia Central, verás un territorio gigantesco encajonado entre Rusia, China, Uzbekistán, Kirguistán y otros países con nombres que no todo el mundo sabe pronunciar a la primera. Este lugar es Kazajistán, un país tan grande que ocupa el 9º lugar en el ranking mundial en superficie, pero que mucha gente ni siquiera sabría señalar en el globo. Tiene más de 2.700.000 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el país más grande del mundo, sin acceso directo al mar. Más grande que toda Europa occidental junta. A pesar de ello, no tiene ni una sola playa que dé al océano. Y, sin embargo, ofrece una gran diversidad de paisajes. Tiene montañas, desierto, cañones, bosques de pinos y, para colmo, el extraño lago Balkhash, que es dulce por un lado y salado por el otro. La capital es Astana, una ciudad totalmente planificada que parece una maqueta de arquitecto en medio de la estepa. En invierno hace 30 grados bajo cero y el viento corta la cara. En verano se superan fácilmente los 35 grados, con un calor seco que parece salir del asfalto. Pero quien sigue llevando el peso cultural del país es Almatý, la antigua capital, más al sur, pegada a las montañas Tian Shan. Y para que te hagas una idea de la inmensidad, el punto más alejado de cualquier océano del planeta se encuentra aquí. En el corazón de Kazajistán, puedes caminar durante días sin ver nada más que campo, carretera y cielo. Pero la vacuidad engaña. Esta tierra lo ha visto todo: caravanas de la ruta de la seda, exilio forzoso, detonación de una bomba atómica y cohetes lanzados al espacio. Y para entender cómo sucedió todo esto, tenemos que retroceder en el tiempo. Número 2. Historia. Mucho antes de convertirse en república, Kazajistán ya era un territorio de polvo, caballos y conquistas. Por estas estepas pasaron tribus citas, turcomanas y otros pueblos nómadas que no dejaron pirámides ni murallas, pero sí oro. En el siglo XIII llegaron los mongoles. Atravesaron todo con fuerza militar y dejaron huellas profundas. Cuando su imperio se dividió, surgieron los llamados kanatos kazajos. Kanato era el nombre que se le daba a un tipo de reino liderado por un khan, que era una especie de jefe tribal, algo entre rey y comandante militar. Estos líderes organizaban grupos nómadas que vivían a caballo, armados con arcos y lanzas, y cruzaban las estepas en busca de pastos, territorio y libertad. Fue en este contexto que el pueblo kazajo adquirió su propia identidad, y es precisamente de ahí que proviene el nombre del país. Kazajo significa vagabundo o espíritu libre, y Stan significa tierra de, es decir, tierra de los que no les gustan las vallas. Pero la libertad allí nunca duraba mucho. En el siglo XIX, Rusia llegó con el comercio, luego el ferrocarril y después el ejército. Cuando nació la Unión Soviética, Kazajistán se convirtió en un feudo de Moscú. Llegaron la colectivización forzosa, el hambre, los campos de trabajo y los desplazamientos masivos. El país se convirtió en un crisol étnico,
lleno de traumas. En los años 50, con la campaña de las tierras vírgenes, la tierra se utilizó para plantar trigo, y también se convirtió en escenario de pruebas militares. Allí nació Baikonur, la mayor base espacial del planeta, y también el mayor campo de pruebas nucleares de la historia. Ya llegaremos a eso. Kazajistán se independizó en 1991, pero el modelo soviético siguió vivo. Nazarbayev permaneció 30 años en el poder, cambió el nombre de la capital para honrarse a sí mismo, y solo salió cuando las protestas tomaron las calles en 2022. Hasta hoy, el sistema político sigue concentrado, la fachada ha cambiado, pero el guión sigue siendo similar. Y en medio de todo esto, quien sigue con su vida es el pueblo. Número 3. Población, religión e idioma. Kazajistán alberga más de 130 grupos étnicos. No es una exageración. Hay rusos, ucranianos, uzbecos, tártaros, uigures, alemanes, coreanos y, por supuesto, kazajos, que hoy representan alrededor del 70% de la población. Pero esta diversidad no surgió de forma espontánea. Muchas personas fueron enviadas allí a la fuerza durante la era soviética. Cuando Stalin quería alejar a los grupos minoritarios de Europa o castigar a las etnias consideradas amenazantes, los enviaba a Kazajistán. Así fue como pueblos enteros de alemanes del Volga surgieron en medio de la estepa, o como los coreanos acabaron instalándose cerca de la frontera con China. A pesar de este pasado forzado, el país ha logrado transformar la mezcla en convivencia. En las grandes ciudades es habitual ver a personas de diferentes etnias compartiendo la misma mesa, trabajando en la misma oficina o formando familias juntas. El idioma oficial es el kazajo, de la familia turcomana. Pero el ruso también se habla ampliamente, especialmente en las zonas urbanas. El gobierno ha anunciado la transición del alfabeto cirílico al latino para 2025, en un intento de acercarse más a Occidente. Pero en las calles, el bilingüismo sigue siendo fuerte. En cuanto a la religión, el país también es un mosaico. La mayoría es musulmana suní, pero con prácticas poco estrictas. Hay ayuno, hay matrimonios con bendición, pero también hay vodka, barbacoas y música alta. Además, hay iglesias ortodoxas, sinagogas, templos budistas e incluso una pirámide en Astana, el Palacio de la Paz y la Reconciliación, donde se han reunido líderes religiosos de todo el mundo. En medio de todo esto, lo que sigue latente es el espíritu nómada, pero eso merece un capítulo aparte. Número 4. Tradiciones. Si hay algo que ha sobrevivido al paso del tiempo en Kazajistán, es el espíritu nómada. A pesar de los rascacielos de Astana y el wifi en el desierto, mucha gente sigue conservando las costumbres antiguas como parte de su vida cotidiana. Y todo comienza con la yurta. La yurta es una tienda redonda, hecha de madera y fieltro, utilizada durante siglos por pastores y viajeros. Hoy en día ya no es una vivienda permanente, pero sigue presente en celebraciones, campamentos, fiestas públicas e incluso como restaurante turístico. Por dentro, todo sigue el patrón habitual: alfombra en el suelo, caldero en el centro y decoración con símbolos tribales. Es una arquitectura portátil, práctica y llena de historia. Uno de los momentos en que la yurta cobra protagonismo es durante el Nauriz, el Año Nuevo kazajo. Celebrado el 21 de marzo, marca la llegada de la primavera y el renacimiento de la naturaleza. Las familias se reúnen, montan las tiendas, sirven platos tradicionales y tocan música típica. La relación con los caballos también se mantiene firme. Los niños aprenden a montar desde pequeños y la primera cabalgada en solitario se convierte en motivo de celebración.
Además, el país aún conserva deportes como el Kokpar. Número 5. Kokpar y los deportes de la estepa. Si hay un espectáculo que deja boquiabierto a cualquier visitante de Kazajistán, ese es el Kokpar, un deporte tradicional que se juega a caballo, en el que dos equipos compiten por el control de un carnero. Así es, un carnero sin cabeza, que pesa hasta 40 kilos, que hay que agarrar del suelo, llevar al galope y lanzar dentro de un objetivo. Todo ello en campo abierto, sin líneas, sin árbitro con silbato, solo jinetes, fuerza y gritos. Es brutal, caótico y para ellos es arte. Los jugadores entrenan desde pequeños, los caballos se preparan para soportar los golpes y la velocidad, y el público vibra como si fuera la final de un campeonato. En los días de torneo se pueden ver multitudes, reuniéndose alrededor de campos improvisados en medio de la estepa. Hay música, comida, baile y ese ambiente de orgullo nacional en el aire. El Kokpar es más que un juego. Es un símbolo de resistencia, de masculinidad tradicional, de herencia nómada. E incluso con los intentos de estandarizar las reglas, sigue siendo un evento profundamente cultural. En algunas regiones, todavía se juega de la forma más antigua posible, sin uniforme, sin marcador, solo con la tradición guiando el juego. Para quienes han crecido a lomos de un caballo, todo esto no es nada exótico, es solo parte de la vida, y es solo el comienzo, porque los rituales aquí van mucho más allá del campo. Número 6. Cazadores de águilas. Otra tradición que no pasa desapercibida es la caza con águilas reales. Los cazadores, llamados berkuchi, entrenan a estas aves durante años. Se transmiten de generación en generación y se convierten prácticamente en parte de la familia. El vínculo entre el cazador y el ave se construye a lo largo de los años, con respeto y precisión. En algunos pueblos, estas águilas duermen junto a su dueño, viajan a caballo y participan en rituales de iniciación. Durante los festivales de otoño, estas demostraciones se convierten en un espectáculo. Pero lo que para los turistas es un espectáculo, para ellos sigue siendo parte de su cultura. Las ropas que llevan los berkuchi están hechas a mano, con piel y bordados tradicionales. Y las águilas, a pesar de su imponente aspecto, vuelven al brazo de su dueño como si fueran parte de la familia. Número 7. Lugares. Se puede salir de un desierto seco como una piedra, y pocas horas después, estar al pie de una montaña con nieve en la cima. Todo dentro del mismo territorio. La diversidad del paisaje aquí parece el guión de un videojuego. En el sureste, casi en la frontera con China, se encuentra el Khan Tengri, un pico de casi 7.000 metros, con forma de pirámide y nieve eterna. Es la montaña más alta dentro de las fronteras nacionales y una de las más bellas de la cordillera de Tian Shan. El entorno es puro silencio, hielo y aire enrarecido. Hacia el sur se encuentra Almaty, la ciudad más grande del país, moderna, arbolada, llena de cafés y museos, vive con montañas nevadas en el horizonte. Desde allí se puede subir a Almedeu, la pista de patinaje sobre hielo más alta del planeta. Se encuentra a casi 1.700 metros y todavía se utiliza para entrenar y para el ocio. Al este, el paisaje cambia por completo. El cañón de Charin impresiona con sus rocas rojizas y sus paredes de hasta 300 metros. El tramo más famoso se llama Valle de los Castillos, porque las formaciones parecen torres esculpidas por el viento. Más al norte, el clima cambia de nuevo. La región de Burabay recuerda a los parques de Escandinavia, con lagos azul turquesa, pinos y montañas redondeadas. Es el refugio de verano preferido para quienes quieren escapar del calor de la estepa. Y cuando se trata de agua,
hay un lago que parece sacado de una broma de la naturaleza. El lago Balkhash es uno de los más grandes de Asia, con más de 16.000 kilómetros cuadrados. Pero lo que realmente llama la atención no es su tamaño, es el hecho de que tiene dos mitades completamente diferentes. La parte occidental es de agua dulce, la parte oriental es salada. Esto se debe al río Ili, que desemboca solo en un lado y aporta agua dulce en abundancia. El otro lado, sin renovación constante, se evapora al sol y se vuelve cada vez más salino. El resultado es un lago con dos personalidades, separado por un fenómeno natural que confunde incluso a los expertos. Número 8. Gastronomía. Después de conocer a un pueblo con más de 130 etnias que comparten el mismo territorio, ya te puedes imaginar que la comida no es nada sencilla. La cocina kazaja mezcla la tradición nómada, rasgos soviéticos, la influencia de los vecinos turcos y las especias de Asia Central. Es una cocina que cuenta historias. La base sigue siendo la vida nómada: carne, leche y pasta. Todo lo que se puede llevar a cuestas de un caballo, conservar durante días y preparar en medio de la estepa. El plato más simbólico es el beshbarmak, que significa 5 dedos, porque se come con la mano. Es una combinación de carne cocida, generalmente de caballo o cordero, servida sobre tiras anchas de pasta, con un caldo caliente por encima. Recibir a alguien con este plato es señal de respeto. Y sí, has oído bien, carne de caballo. Por aquí, la carne de caballo no es tabú, es un honor. Se reserva para invitados especiales, bodas y grandes fiestas. Por su parte, los boursak, buñuelos fritos que recuerdan a los donuts sin relleno, están presentes en cualquier mesa. Se fríen al momento y se sirven con té negro, que aquí se consume durante todo el día. Pero hay un detalle: si la taza viene llena hasta el borde, significa que el dueño de la casa quiere que te vayas. Lo correcto es servir solo hasta la mitad, para poder rellenar. Es la etiqueta líquida de la hospitalidad. La bebida más emblemática es el kumis, leche de yegua fermentada. Tiene un ligero contenido alcohólico, un sabor agrio y un estatus tradicional. También está el shubat, elaborado con leche de camella, y el KRT, bolitas duras de cuajada salada y seca, que los nómadas llevaban en su equipaje. Y después de comer, beber y brindar, podemos levantarnos de la mesa y conocer el polígono nuclear. Número 9. El polígono nuclear. En medio de la estepa hay una zona del tamaño de Bélgica donde el suelo tiene cicatrices invisibles. Es el campo de pruebas de Semipalatinsk, también llamado el polígono. Un lugar donde, entre 1949 y 1989, se detonaron 456 bombas nucleares. Ningún otro lugar del planeta ha sufrido tantas explosiones. En teoría, la región estaba prácticamente deshabitada. En la práctica, había 700.000 personas viviendo en los alrededores. Los niños subían a las colinas para ver la luz en el cielo. Mucha gente pensaba que era algún tipo de espectáculo. Solo después llegaron las enfermedades: cáncer, malformaciones, problemas sanguíneos. En algunos pueblos, casi todas las casas perdieron a alguien. Todo esto sucedía mientras los médicos del ejército recopilaban datos, sin dar nunca ninguna explicación. En los años 80, la revuelta comenzó a ganar voz. Surgió el movimiento Nevada Semipalatinsk, que unió a intelectuales, científicos y artistas kazajos. La presión funcionó. El 29 de agosto de 1991, el presidente Nazarbayev cerró oficialmente el campo. La fecha se convirtió en un símbolo mundial, el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, reconocido por la ONU. Pero el daño ya estaba hecho. La exposición fue crónica, silenciosa,
acumulada. Un veneno que pasó del viento al suelo y del suelo a las personas. A pesar de las patrullas y los estudios, los efectos continúan. Hay quienes nunca se han ido de allí, y hay quienes aún viven con miedo. Número 10. Base espacial. Después de hablar de un lugar donde el suelo temblaba con explosiones nucleares, terminamos nuestro recorrido por Kazajistán hablando de un escenario donde el cielo temblaba con lanzamientos de cohetes. En medio de la estepa se encuentra Baikonur, la base de lanzamiento espacial más grande y antigua del mundo. Fue desde allí desde donde, en 1961, Yuri Gagarin partió hacia la órbita terrestre, convirtiéndose en el primer humano en el espacio. Y sí, este hito de la historia tuvo lugar dentro del territorio kazajo. La base se construyó en los años 50, en pleno apogeo de la Guerra Fría. Su ubicación exacta era secreto de Estado. La Unión Soviética decía que Baikonur estaba en otro lugar, solo para despistar a los espías. Pero el verdadero cosmódromo surgió en medio de la estepa, rodeado por kilómetros de nada. Un lugar perfecto para lanzar cohetes sin público. Con el colapso de la Unión Soviética, Kazajistán heredó el terreno, pero como los rusos no querían renunciar a la base, llegaron a un acuerdo. Alquilaron Baikonur por 99 años. Hoy en día, la agencia espacial rusa Roscosmos sigue operando desde allí y paga una buena suma por ello. El suelo es kazajo, pero quien manda es Moscú. La ciudad vecina también se llama Baikonur y vive en un mundo aparte. Las señales están en ruso, la moneda es rusa, hay control militar. Es prácticamente un enclave dentro del país. Para visitarlo se necesita un permiso especial. Lo más curioso es que, incluso con toda la tecnología actual, los cohetes siguen el diseño de la década de los 60. La nave Soyuz sigue llevando astronautas al espacio, desde un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Y por hoy nos quedamos aquí. Cuéntanos en los comentarios qué curiosidad te ha sorprendido más. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campana, porque en el próximo destino, Bello Mundo te llevará a otro rincón sorprendente del planeta. ¡Hasta pronto!